Hola, mi nombre es Gabriel Mendieta y soy estudiante de la licenciatura en Sistemas de la Universidad Nacional de Lanús. En este video voy a explicar el algoritmo Quicksort tanto en su versión secuencial como en una versión concurrente usando Java y Forkjoin. Para empezar, veamos cómo funciona el algoritmo a nivel general. Quicksort es un algoritmo que sigue el paradigma de divide y vencerás, lo cual significa que resuelve un problema dividiéndolo en subproblemas más pequeños, resolviendo cada uno de ellos de manera recursiva, y luego combinando los resultados. Se elige un pivote y se reorganiza el arreglo de forma que todos los elementos menores que el pivote queden a su izquierda y los mayores a su derecha. Luego se aplica el mismo proceso recursivamente en los subarreglos de izquierda a derecha. A continuación, vamos a ver en código cómo funciona este algoritmo, método por método, tanto en su forma secuencial como en su forma concurrente. Comenzamos con el método sort. Este método es el punto de entrada. Solo necesita recibir un arreglo de enteros. Lo que hace es llamar al método quicksort pasando el arreglo, el índice inicial y el índice final. De esta manera comenzamos ordenando el arreglo completo. Luego pasamos al método quicksort. Este método es el corazón del algoritmo. Es una función recursiva que se basa en la técnica de divide y vencerás. Si la porción del arreglo que estamos viendo tiene más de un elemento, es decir, inicio es menor que fin, entonces particionamos el arreglo con la función particionar, que nos devuelve la posición final del pivote. Luego llamamos recursivamente al mismo método para ordenar la parte izquierda del pivote y la parte derecha del pivote. Luego pasamos al método particionar. La función de particionar es la clave para ordenar correctamente. Elige el último elemento del subarreglo como pivote. El índice i representa la última posición donde se colocó un número menor o igual al pivote. Recorremos con j desde el inicio hasta 1 antes del pivote. Si el valor actual es menor o igual al pivote, incrementamos i y hacemos un intercambio entre la posición i y j para que los menores queden al principio. Al final colocamos el pivote justo después de los menores en su lugar correcto y devolvemos esa posición para continuar con la recursión. Luego pasamos al método intercambiar, que es una función auxiliar que simplemente intercambia dos elementos del arreglo. Es importante para mover los elementos durante la partición. Bueno, ahora vamos a pasar al código en su versión concurrente, el cual utiliza dos librerías principales de Java para implementar la concurrencia. Estas son las librerías que utiliza. Estas librerías proporcionan un framework eficiente para el procesamiento paralelo basado en la técnica Forkjoin, que permite dividir una tarea en subtareas para ser ejecutadas en paralelo y luego combinar sus resultados. Pasamos al método sort, que en este caso utilizamos Forkjoin para procesar en paralelo. La función sort crea una tarea de tipo quicksortTask y la ejecuta usando el pool común. Esto permite dividir el trabajo entre varios hilos y aprovechar múltiples núcleos del procesador. Aquí la clase quicksortTask extiende de recursive action, lo que significa que representa una tarea que no devuelve resultado, recibe el arreglo y el rango a ordenar. También definimos un umbral para decidir si un subarreglo es pequeño como para ordenar sin paralelismo. Luego pasamos al método compute. Este es el método que se ejecuta cuando la tarea se activa. Si el rango a ordenar es menor al umbral, se hace con el algoritmo secuencial para evitar sobrecarga. Si es mayor, se divide en dos tareas concurrentes usando invoke all, que ejecuta ambas en paralelo. Luego tenemos las funciones particionar, la función quicksort secuencial y la función intercambiar, que estas funciones son iguales a la del algoritmo secuencial. Se utilizan para que el algoritmo concurrente funcione igual, pero distribuido en hilos. Bueno, ahora pasamos al archivo pruebas, en donde primero defino el tamaño del arreglo.
en este caso 1.000.000 de elementos. Esto me va a permitir comparar los tiempos de ejecución entre las dos versiones del algoritmo con una cantidad considerable de datos. Luego genero un arreglo original con números aleatorios de 0 a n. De esta forma me aseguro que ambos algoritmos trabajen con los mismos datos. Hago dos copias del arreglo original, una para probar el algoritmo secuencial y otra con el concurrente. Así garantizo que los dos métodos estén resolviendo exactamente el mismo problema. Luego mido el tiempo que tarda el algoritmo secuencial. Uso System Current Time Millis para obtener el tiempo antes y después de ejecutar el método y muestro la diferencia en milisegundos. Después repito lo mismo, pero con el algoritmo concurrente. Así puedo comparar ambos tiempos y ver si el uso de múltiples hilos mejora la performance. Bueno, a continuación voy a ejecutar el programa dos veces, primero con un arreglo pequeño de 1000 elementos y luego con uno grande de 1.000.000. Así podemos ver cómo se comportan los algoritmos Quicksort secuencial y concurrente en distintos tamaños de entrada. Empiezo con un tamaño chico de 1000 elementos. En este caso es muy probable que el algoritmo concurrente no tenga ventaja clara, ya que el costo de crear hilos supera el beneficio de dividir el trabajo. Como estamos viendo en pantalla, el algoritmo Quicksort secuencial tardó 2 milisegundos, mientras que el Quicksort concurrente tardó 7 milisegundos. La diferencia no es significativa o incluso puede que el concurrente sea más lento debido al overhead de concurrencia. Ahora voy a probar con 1.000.000 de elementos. En este caso, la concurrencia debería aprovechar los núcleos del procesador y darnos una mejora considerable en el tiempo de ejecución. Como se puede ver, el algoritmo secuencial tardó 167 milisegundos, mientras que el concurrente tardó 80 milisegundos. En arreglos grandes, el Quicksort concurrente logra dividir el trabajo eficiente y reducir el tiempo de procesamiento. En resumen, el Quicksort secuencial funciona bien con entradas pequeñas, pero el concurrente muestra su verdadero potencial cuando trabajamos con grandes volúmenes de datos, gracias a la paralelización y el uso del fork join pool.